Un rey construye el templo más asombroso que el mundo antiguo ha visto jamás. Oro, incienso, la presencia de Dios habitando entre paredes de piedra. Y aún así, 40 años después de su muerte, ese mismo reino se ha partido en dos. Sus hijos se matan entre ellos, y una reina extranjera está a punto de exterminar toda la línea de sangre de su propio abuelo. Esta es la historia de cómo el imperio de David y Salomón se destruyó desde dentro. Reyes envenenados, golpes de estado, un niño escondido durante 6 años dentro de un templo, una plaga que aniquila a un ejército entero en una sola noche, y una promesa de Dios que parecía haberse roto para siempre. Y lo más loco de todo, gran parte de esto se puede confirmar con inscripciones que todavía existen fuera de la Biblia, en piedra, en museos, a miles de kilómetros de aquí. Vamos a verlo desde el principio. David muere siendo el rey más poderoso que Israel ha tenido jamás. Su hijo Salomón hereda un reino en paz, y lo primero que hace es algo que nadie esperaba. En lugar de pedir riquezas, le pide a Dios sabiduría para gobernar, y Dios se la concede, junto con una fortuna que ningún otro rey de la región podrá igualar. Salomón construye el templo que su padre soñó, un edificio cubierto de oro, con tapices importados y objetos rituales que atraen a reyes y reinas de tierras lejanas solo para verlo con sus propios ojos. Pero Salomón tiene un secreto que va a poner en peligro todo lo que ha construido. Toma para sí 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas de naciones enemigas de Israel. Y con cada una de esas alianzas matrimoniales llega algo más: sus dioses. Con el tiempo, Salomón empieza a levantar altares para estos dioses extranjeros en las colinas alrededor de Jerusalén, lo que la Biblia llama los lugares altos. El hombre más sabio del mundo antiguo termina traicionando exactamente aquello que le hizo grande. Dios envía a un profeta a decirle a un funcionario llamado Jeroboam que, por culpa de esta traición, 10 de las 12 tribus de Israel le serán arrancadas a la familia de Salomón y entregadas a él. Cuando Salomón se entera, intenta matar a Jeroboam, que huye a Egipto, donde el faraón Sisac le da refugio hasta que Salomón muere. El hijo de Salomón, Roboam, se sienta en el trono, y el pueblo le pide que alivie la carga de impuestos y trabajos forzados que su padre les había impuesto para construir tanto lujo. Roboam, aconsejado por jóvenes ambiciosos, responde con arrogancia: «Mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones». El pueblo se rebela en el acto. 10 tribus abandonan a la casa de David y coronan a Jeroboam como su rey. Solo la tribu de Judá, en el sur, permanece leal. El reino que David había forjado con tanto esfuerzo queda partido en dos: Israel al norte, Judá al sur, con Jerusalén y el templo dentro de sus fronteras. Jeroboam tiene un problema urgente. Si su pueblo sigue cruzando la frontera para adorar en el templo de Jerusalén, tarde o temprano podrían decidir volver a la casa de David por completo. Así que fabrica 2 becerros de oro, coloca uno en Betel y otro en Dan, y le dice a su pueblo: «Estos son vuestros dioses, los que os sacaron de Egipto». Es la decisión que va a maldecir al reino del norte durante los siguientes 200 años, hasta su completa destrucción. Un profeta de Judá se atreve a cruzar la frontera hostil para enfrentarse a Jeroboam, mientras éste ofrece sacrificios ante el becerro de oro, y profetiza que algún día nacerá un rey llamado Josías, que quemará los huesos de los falsos sacerdotes sobre ese mismo altar. El altar se agrieta en dos delante de todos. Jeroboam se aterra, pero no cambia de rumbo. Las consecuencias llegan rápido. El faraón egipcio que había protegido a Jeroboam invade primero Judá,
llevándose casi todo el oro que Salomón había acumulado, y después ataca también el reino de su antiguo protegido en el norte. Existen inscripciones egipcias, fuera de la Biblia, que confirman esta campaña militar y que todavía se pueden ver hoy en Egipto. Durante generaciones, Judá e Israel se hacen la guerra entre ellos una y otra vez. El rey Abías de Judá se enfrenta a Jeroboam con un ejército mucho más pequeño, y cuando parece que va a ser aniquilado por una emboscada, su ejército clama a Dios y consigue una victoria aplastante. Después llega Asa, uno de los reyes más fieles de Judá, que destruye los altares paganos construidos por su propio abuelo, y se enfrenta a un ejército etíope que le duplica en número, con 300 carros de guerra. Vuelve a clamar a Dios y vuelve a ganar. Pero años después, cuando el reino del norte invade su territorio, Asa comete un error que un profeta no va a dejar pasar. En lugar de pedir ayuda a Dios como hizo con los etíopes, soborna con oro del templo al rey de Siria para que ataque a Israel por él. Funciona a corto plazo, pero el profeta se lo advierte sin rodeos. Los ojos de Dios recorren toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de los que le son fieles, pero tú has preferido confiar en Siria. A partir de ahí, dice el profeta, habrá guerra en la tierra de Judá el resto de sus días. Mientras tanto, en el norte, el caos político es constante. Un rey llamado Ela es asesinado por su propio sirviente Zimri mientras se emborracha en un banquete. Cuando el ejército se entera, rodea el palacio, y Zimri, sin escapatoria, prende fuego al edificio con él mismo dentro. El pueblo corona entonces a un general llamado Omri, que sella una alianza con Fenicia casando a su hijo Acab con una princesa fenicia llamada Jezabel. Esa boda va a cambiar la historia de Israel para siempre. Hasta este momento, el reino del norte seguía adorando, aunque de forma corrupta, al Dios de Israel a través de los becerros de oro. Pero cuando Jezabel se convierte en reina, impone un Dios completamente nuevo, Baal, el Dios de la tormenta. Construye templos para él, mantiene a cientos de sacerdotes a su servicio y persigue a cualquiera que se atreva a adorar al Dios de sus antepasados. Es en este contexto donde aparece uno de los personajes más famosos de toda la Biblia, el profeta Elías. Reta a los sacerdotes de Baal a un duelo público en el Monte Carmelo. Cada bando prepara un sacrificio, y el Dios que responda con fuego del cielo será reconocido como el verdadero Dios. Los sacerdotes de Baal danzan, gritan y llegan a cortarse a sí mismos para intentar llamar la atención de su Dios, sin ningún resultado. Curiosamente, en las últimas décadas, los arqueólogos han encontrado en Israel numerosas figurillas antiguas que se utilizaban precisamente para el culto a Baal, confirmando lo extendida que estaba esta práctica. Mientras todo esto ocurre, el rey Acab recibe un mensaje amenazante del rey de Siria: Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, tus mejores esposas e hijos también. Sorprendentemente, Acab acepta al principio, pero cuando Siria exige aún más, estalla la guerra. A pesar de la maldad de Acab y Jezabel, Dios le concede varias victorias sobre Siria, pero en una batalla posterior en Ramot de Galaad, Acab muere en combate, con el rey de Judá, Josafat, luchando a su lado como aliado. Josafat, rey de Judá, es recordado como uno de los monarcas más queridos de su tiempo. Pueblos vecinos como los filisteos y los árabes le rinden tributo por respeto, no por miedo. Su único gran error es intentar unir ambos reinos casando a su hijo con la hija de Acab y Jezabel, lo que arrastra la corrupción del norte hacia el sur. Años después, Dios ordena a un joven profeta ungir en secreto a un comandante militar llamado Jehú como nuevo rey de Israel, con instrucciones muy concretas.
acabar con toda la dinastía de Acab. Jehú actúa con una velocidad brutal. En un mismo día, mata al rey de Israel y persigue y mata también al rey de Judá, que se encontraba de visita. Después busca a Jezabel. Ella se arregla y se asoma a la ventana de su palacio, desafiante hasta el final. Pero sus propios sirvientes la arrojan al vacío por orden de Jehú. Jehú no se detiene ahí. Convoca a todos los sacerdotes de Baal con la excusa de un gran sacrificio en su honor. Se asegura de que no haya ni un solo adorador del Dios de Israel entre ellos, y ordena a sus tropas rodear el templo, matar a todos dentro y quemarlo hasta los cimientos. El culto a Baal es aniquilado en un solo golpe. Con la muerte de su hijo, la reina madre de Judá, Atalía, hace algo que ningún otro personaje de esta historia se atreve a hacer. Para asegurarse el trono, ordena matar a todos sus propios nietos, los legítimos herederos de la casa de David. Pero uno de los bebés, Joás, es rescatado en secreto por su tía y escondido dentro del propio templo de Jerusalén. Vive allí, oculto, durante 6 años, mientras Atalía gobierna el reino sin saber que el heredero legítimo respira bajo el mismo techo que ella cree haber vaciado de rivales. Cuando Joás cumple 7 años, el sumo sacerdote Joiada pone en marcha un plan. Reparte entre los guardias las viejas lanzas y escudos que pertenecieron al rey David, guardados dentro del templo, y hace que rodeen el edificio. Después reúne al pueblo, corona al niño delante de todos y grita: ¡Viva el rey! Atalía, al oír el alboroto, entra corriendo en el templo, se rasga las vestiduras y grita: ¡Traición!, esperando que sus guardias maten al niño. En cambio, la sacan del templo y la ejecutan en la calle. El bebé que se escondió durante 6 años se convierte en rey de Judá. Durante algunas décadas, ambos reinos viven una época de relativa prosperidad, incluso recuperando territorios que tenían bajo Salomón. Pero en el horizonte aparece una amenaza que no se parece a nada de lo visto hasta ahora: Asiria. Bajo el mando de Tiglat-Pileser III, este imperio no se limita a conquistar. Tortura sistemáticamente a los pueblos capturados, deporta a poblaciones enteras a tierras lejanas y borra sus culturas de forma deliberada. Israel y Siria, enemigos históricos, forman una alianza para hacerle frente y le piden a Judá que se una. El rey Acaz se niega, así que ambos le declaran la guerra, sumándose también Edom por el sur, y los filisteos aprovechando la debilidad de Judá para recuperar territorio propio. Acaz, en lugar de confiar en Dios, vacía el tesoro del templo para sobornar al emperador asirio y pedirle ayuda. Funciona, pero a un precio altísimo. Acaz queda tan impresionado por el poder de Asiria que construye una réplica del altar pagano asirio justo al lado del templo de Jerusalén, retira los objetos sagrados del templo y cierra sus puertas por completo. Poco después, Asiria aplasta una rebelión del reino del norte y deporta a toda su población a distintos rincones del imperio. Son las famosas 10 tribus perdidas de Israel, un reino entero borrado del mapa para siempre. Existen registros asirios, completamente fuera de la Biblia, que documentan estas campañas militares con un detalle escalofriante. Judá es la siguiente en la lista de Asiria. El nuevo emperador, Sennacherib, marcha con su ejército, toma varias ciudades fortificadas de Judá y rodea Jerusalén, listo para el golpe final. Pero el rey de Judá en ese momento, Ezequías, es uno de los pocos monarcas verdaderamente fieles de esta historia. Había destruido la mayoría de los altares paganos construidos por su propio padre y reabierto el templo para que el pueblo volviera a adorar allí. Cuando Ezequías recibe la noticia de que Sennacherib viene a por él,
se rasga las vestiduras y entra al templo a suplicar por un milagro. Y esa misma noche, según el relato bíblico, el ángel del Señor recorre el campamento asirio y en cuestión de horas, 185,000 soldados mueren mientras duermen. Al amanecer, Sennacherib recoge lo que queda de su ejército y regresa a su capital, Nínive. Curiosamente, existen registros asirios que confirman que Sennacherib efectivamente asedió Jerusalén en esta campaña, aunque, como es de esperar, no mencionan el desenlace final. Cuando Ezequías muere, su hijo Manasés sube al trono con solo 12 años y se convierte, según la Biblia, en el rey más malvado de toda la historia de Judá. Reconstruye los altares paganos que su padre había destruido, adora a Baal y a los dioses de Asiria, y llega incluso a sacrificar a sus propios hijos como ofrenda. Reina durante 55 años, más tiempo que ningún otro rey de Judá, y arrastra al reino entero a una idolatría cada vez más profunda. Pero cuando Manasés muere, su nieto sube al trono, y es exactamente el niño que aquel profeta había anunciado siglos atrás junto al altar de Betel: Josías. Después de David, es el rey más recordado por su fidelidad. Destruye más altares paganos que ningún otro monarca antes que él. Y cuando encuentran un antiguo rollo de la ley dentro del templo, que llevaba generaciones perdido, ordena que se lea ante todo el pueblo y renueva el pacto con Dios. Marcha hasta Betel, destruye el mismísimo becerro de oro que Jeroboam había levantado casi 300 años antes, y quema los huesos de los sacerdotes paganos sobre las ruinas de aquel altar, cumpliendo al pie de la letra la profecía que un desconocido había pronunciado tanto tiempo atrás. Pero incluso la fidelidad de Josías no es suficiente para revertir generaciones de pecado acumulado. Cuando muere, sus hijos vuelven a las viejas costumbres de sus antepasados, y en el escenario internacional, un nuevo imperio ha reemplazado a Asiria: Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor. El último rey de Judá, Sedequías, intenta rebelarse contra Babilonia, y Nabucodonosor responde aplastando por completo la rebelión. Arrasa Jerusalén, destruye el templo que Salomón había construido con tanto orgullo siglos atrás, y se lleva a la mayoría del pueblo cautivo a Babilonia. El reino que David forjó, la dinastía que parecía destinada a durar para siempre, desaparece en cuestión de semanas. Y aquí está lo que casi nadie recuerda: Nabucodonosor no exterminó a toda la línea de David. Uno de los últimos reyes de Judá, Joaquín, pasa el resto de su vida como huésped en la mesa del propio rey babilonio, con todos los privilegios de la realeza, aunque lejos de su tierra. Y siglos más tarde, uno de sus descendientes nacería en un pequeño pueblo, el mismo donde había nacido David, un carpintero, otro rey de esa misma línea de sangre, aunque, según sus propias palabras, su reino no era de este mundo. La promesa que Dios le hizo a David parecía haberse roto para siempre entre golpes de estado, idolatría e imperios extranjeros que borraron un reino del mapa. Y sin embargo, 1000 años después de aquella promesa, seguía cumpliéndose de una forma que ninguno de los reyes de esta historia habría podido imaginar jamás. Si te gustó esta historia tan increíble, me gustaría que me dejaras en comentarios qué video te gustaría que fuera el siguiente. Y no olvidéis darle like y suscribiros para más contenido semanal.